A ver, vamos a esperar unos minutos. Tuvimos un pequeño problema con el video anterior. Se canceló la transmisión. Entonces vamos a esperar unos minutos para que las personas que se habían conectado puedan conectarse de nuevo. ¿Sí? Bueno, cosas de la técnica. Sí, sí. Los pequeños duendes. Los pequeños duendes. Los pequeños duendes. Listo, ya tenemos. Entonces, bueno, lamento el inconveniente que pasó hace unos minutos con este tema de la cancelación del video. Pero ahora, a ver, si es que pueden, también comenten o compartan para que otras personas puedan unirse. Como venía mencionando, este espacio ha sido generado dentro del marco de las actividades que estamos generando semanalmente, en las cuales estamos participando parte del equipo de Leusis. Y ahora los espacios del sábado va a ser espacios para poder hacer entrevistas con personas muy reconocidas dentro del ámbito y sobre todo para poder enriquecer nuestra mirada con esa experiencia, porque dentro de esa gran experiencia de las personas que estamos invitando, nosotros vamos a permitir que nuestra mirada se enriquezca y se expanda, ¿no? Y hoy día tenemos un invitado de lujo. Jorge, por favor, si es que también puedes presentarte. Jorge. Bueno, Milker, muchas gracias por darme el pase. Sí, como muy bien lo dijiste, tenemos un invitado de lujo el día de hoy que nos va a hablar acerca de la psicoterapia de orientación junguiana, ¿no? Entonces, yo quisiera presentar a todos los que nos están viendo al doctor Javier Castillo Colomer, un gran profesional graduado en psicología analítica del Research and Training Center of Deep Psychology, que fue presidido hasta su muerte por Marie-Louise von Franz en Zurich. Es la única persona de habla hispana que pertenece actualmente a este instituto. El profesor tiene múltiples títulos académicos, es licenciado en Filosofía y Ciencias de Educación, sección Psicología, es doctor en Psicología por una Universidad de Valencia, obteniendo el grado de cum laude. Psicólogo especialista en psicología clínica, tiene múltiples certificados europeos, internacionales en psicología y está acreditado por la AVAP, que sería la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, como profesor universitario. Tiene también una experiencia vasta desde el área clínica. Está formado en psicoanálisis, análisis reichiano y psicología analítica junguiana. Que comenzaría sus estudios en el año 1978. Es psicoterapeuta de orientación psicoanalítica en adultos, en la práctica privada desde el año 1983 y también en la práctica pública desde el año 1986 hasta el 1989. Un profesor con también múltiples títulos, también acreditado como psicoterapeuta por la FAP-IMP, la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España. Es asesor de la Junta de Gobierno de Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana en Psicología Clínica, Psicoterapia y Psicoanálisis desde el año 1990. Es profesor de la Cátedra de Psicoanálisis del Ateneo de Madrid desde el año 2013 hasta el 2017. Coordina además el Máster de Psicoterapia y Psicología Analítica Junguiana y director, o ha sido director de la colección de Profundis de la editorial Manuscritos entre el año 2012 y 2015. Bueno, para nombrar solamente algunos, ¿no?, de los libros que el profesor ha escrito, porque en total han sido 12 libros y la colaboración en 5 libros más en un capítulo. El profesor ha escrito libros de psicología analítica, como por ejemplo Los sueños en la vida y la enfermedad y en la muerte, psicología analítica e integración, cómo psicoanalizamos, de cómo la psicoterapia aborda el padecer humano,
Ha sido también autor del libro De lo dionisiaco a lo demoníaco, psicoanálisis del miedo, la culpa y otros sentimientos, razón y fuerza del mito, las relaciones del eros y psique en el espacio analítico, psicología profunda y muchos más. Entonces, esto ha sido solamente una breve introducción del gran y extenso currículum que el profesor Castillo tiene. Y, y bueno, démosle entonces la bienvenida al profesor Javier. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Agradecer al Instituto Eleusis la posibilidad de que tengamos una conversación que nos enriquezca a todos. Y quiero saludar en especial a la gente de Perú, pero también a toda la gente de Centro, Sur y Norteamérica y, por supuesto, a los españoles y europeos que nos sigan también hoy en directo. Buenísimo. Bueno, Perfecto, profe. quiero que sepa, profesor, que nos están viendo no solamente desde Perú, sino desde toda Latinoamérica y España. Nos ven desde Chile, México, Argentina y Venezuela inclusive. Hemos tenido la oportunidad de contar con muchas personas alrededor del mundo que nos siguen con estas charlas, con estas iniciativas que hemos tenido durante la semana para difundir la psicología junguiana. Y bueno, hoy, esta es la primera semana que empezamos con este ciclo y la verdad es que tenerlo a usted como primer invitado realmente es un honor. Así que, El Exactamente. honor es No, mío de estar aquí con no, vosotros. sí, y yo quiero arrancar con algo que estuvimos tal vez conversando en lo previo, de cómo esta importancia de la búsqueda integrativa y tuve el placer de tener una conversación con usted hace algunos días, donde realmente vi que lo tiene muy presente y quisiera a ver que nos pueda compartir un poco de esa mirada que también está muy presente en su búsqueda, ¿no? Bueno, yo diría que si hay dos elementos que definen la psicoterapia de orientación junguiana es su profunda capacidad integrativa. Es decir, el mismo Jung en sus escritos sobre psicoterapia nos habla del psicoanálisis freudiano, del alderiano, de cómo en momentos determinados a ciertos pacientes les puede venir bien ciertas técnicas que se utilizan en uno, en otro. Incluso previene de ser como ideólogos de una nueva religión. Y por lo tanto, yo diría que su espíritu es un espíritu profundamente integrativo. De hecho, presidió una asociación internacional de médicos psicoterapeutas. Actualmente es la International Federation for Psychotherapy, de la cual es miembro la Asociación Junguiana de la cual yo pertenezco, la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano. Y perteneciendo a esa sociedad, elaboró muchos criterios integrativos para que todos los psicoterapeutas pudieran compartir un espacio común. El otro aspecto que define la psicoterapia de orientación junguiana es su profunda visión de lo creativo, de un inconsciente que tiene un potencial creativo muy importante. Con lo cual podemos perfectamente hablar de los dos aspectos como queráis ir conduciéndolos. Perfecto. Por ejemplo, hoy día que nos toca tratar un poco de la psicoterapia del enfoque junguiano, ahorita ya nos menciona esta parte integrativa. eh, en esta relación que existe entre el terapeuta y el paciente, eh, ¿qué afianza el hecho de que exista una mirada desde el marco junguiano en esta interrelación? ¿Y cuál cree que es la diferencia, por ejemplo, con otros tipos de miradas, de otros tipos de miradas en el tema de la psicoterapia? Bueno, como vosotros sabéis, dentro de la psicoterapia junguiana hay corrientes distintas. Hay corrientes muy clásicas que centran su atención en el trabajo con los sueños y con la imaginación activa como elementos cardinales de lo que es el proceso terapéutico. Hay la denominada corriente arquetipal, que es casi más filosófica que clínica, aunque también tiene clínicos importantes. En la actualidad pues, tenemos personajes como Magali Villalobos, que es una psiquiatra representante de esta corriente y es clínica, pero en un sentido bastante genérico
Hillman e incluso López Pedraza, se puede decir que elaboran un marco mucho más filosófico, muy interesante, muy útil. Y luego está la tercera corriente, que es la evolutiva, el desarrollo en Inglaterra, donde básicamente lo kleiniano y junguiano llegan a una suerte de fusión. Mi formación dentro del mundo junguiano es una formación muy clásica, porque el instituto donde yo me gradué, el Instituto Bonfranz, es un instituto muy clásico. De hecho, pues los miembros del instituto, una pequeñita aclaración, yo no soy miembro del Instituto Bonfranz, estoy graduado en el Instituto Bonfranz. Quiero decir, vamos, ser miembro implica pertenecer al staff continuo de allí. He dado clases allí, pero yo mantengo mi independencia. En estos momentos no estoy incluido específicamente en ningún tipo de instituto. Me he graduado allí y para mí es un honor ser el primer español y el único español y la única persona de habla hispana que ha asistido a graduar al Instituto Bonfranz, pero yo mantengo mi independencia. Porque para mí el trabajo que hace el Instituto Bonfranz es un trabajo riquísimo, riquísimo. Todo el trabajo con la profunda creatividad de la psique, lo que podemos denominar la psique objetiva, el trabajo tan fino que hacen con los sueños, con la imaginación activa, con esa guía que es el inconsciente. Para mí ha sido un elemento fundamental y determinante en la forma de entender mi trabajo clínico. Pero es verdad que en la medida que yo trabajo desde hace mucho tiempo con cuadros clínicos bastante severos, psicóticos, estructuras muy limítrofes, yo he necesitado integrar con otro tipo de herramientas e incluso de dimensiones. A partir de ahí es cuando yo he creado un modelo terapéutico que, como vosotros sabéis, se bautiza con el nombre de psicoterapia dinámica orientada por dimensiones. Entonces, doy esta pequeña aclaración porque en la visión clásica del trabajo junguiano, aunque podemos decir que se anticipa muchos aspectos del psicoanálisis relacional, esas metáforas de Jung, del proceso alquímico, de casi como dos sistemas que ni interactúan y se transforman mutuamente, como esa mezcla alquímica, un estilo de estar en las sesiones muy distintos al estilo del psicoanálisis clásico, pero es verdad que otras corrientes dentro del psicoanálisis junguiano, del psicoanálisis contemporáneo, se han centrado más en el trabajo de lo relacional. Desde, por ejemplo, trabajos interpersonalistas como Sullivan y Thompson, donde poco a poco incluso se ha trabajado mucho con lo que han denominado la revelación de la contratransferencia, modelos postclenianos donde las relaciones objetales son fundamentales, trabajan mucho más directamente lo que es la relación analista-analizado, lo que clásicamente se ha llamado análisis de la transferencia y la contratransferencia. En el modelo clásico esto se trabaja mucho menos. En el modelo clásico no se trabaja con la transferencia en el sentido que se interpreta. El modelo clásico es un modelo que centra su atención en lo que van diciendo los sueños y los sueños se convierten en la guía. Y claro, para gente que tiene una cierta estructura, es algo riquísimo. Yo que venía del psicoanálisis y además en un principio en una versión lacaniana, muy intelectual, luego postcleniana, pasé una época también por la psicología humanista, el trabajo psicocorporal, el trabajo richiano, la expresión corporal, luego volví al psicoanálisis, una vertiente más relacional. Para mí el descubrimiento de la idea de arquetipo, que yo prefiero denominar sistemas arquetípicos, esa profunda creatividad, esa posibilidad de que el inconsciente te marque ciertas líneas. Y podemos dar muchos ejemplos para que los oyentes entiendan lo que yo quiero decir. Descubrió muchas cosas. Voy a daros un pequeño ejemplo porque es verdad que a veces podemos teorizar mucho. Mira, yo en el 92 estuve viajando mucho por el Centro y Sudamérica. Estuve además en la tierra de Jorge, estuve en Venezuela pasando temporadas por allí, estuve con una etnia muy conocida allí que se llama los Yanomami, los hijos de la luna. Trabajando sus mitos, tiene un mito fantástico de creación. Además di 3 conferencias en el Instituto Bonfranz, en Zúrich, sobre justamente el mito de creación de los hijos de la luna.
lo flechan a un habitante primigenio, sube hacia arriba y le flechan, y es mucho más complicado. Digo la parte, si queréis, bonita, lo flecha y cada gotita de sangre que cae en la tierra se convierte en un guerrero Yanomami, un mito que tiene unas particularidades muy interesantes. Bueno, yo era una época que estaba muy en sintonía con la psicología transpersonal, salía del psicoanálisis, como os decía, muy intelectual, conocí a Carlos Castaneda, tuve el privilegio, quizás una de las pocas personas también aquí en el Estado español, no sé, ahí sí que tuve la posibilidad de conocerlo. Yo estaba fascinado por las enseñanzas de Don Juan, la realidad no ordinaria, todo el trabajo incluso con sustancias psicoactivas. Hace 25 años yo por primera vez tuve experiencias con ayahuasca, con los hongos tipo psilocibínico, me estuve preparando aquí en España con derivados del LSD, estaba en toda esa eclosión. Y tuve un sueño en una de las vueltas de viaje, y daros cuenta qué sueño más particular. Yo estoy con una bicicleta, andando, sé que voy hacia el sur, y llego a un entresijo de caminos. Y allí hay un señor mayor, que yo identifico con el típico campesino que conoce la tierra, que conoce los caminos, que está muy arraigado en la tierra, y le pregunto que dónde está la autopista. Daros cuenta que mis pretensiones son ir con la bicicleta por la autopista. Y el señor me dice, ¿pero no crees que es más sensato que vayas por los caminos secundarios, viendo el paisaje tranquilamente, observando, tomando notas? Me pareció tan sensato lo que me decía este hombre que decidí en el sueño hacer incluso noche en el pueblo. Y acercándome a la bicicleta, la tenía en el suelo, y además vi allí el bolígrafo y la libreta como induciéndome a que escribiera. Los que tenéis un poco de idea de mitología, os voy a hacer una pregunta. Yo sé que es difícil de contestar, pero si viviéramos en la época clásica, en la antigüedad tardía, si un caminante va por los caminos y se le aparece un señor en los entresijos y orienta hacia dónde ir, a ver, ¿qué personaje pensáis que puede ser? A ver, yo voy a estar atento a las respuestas de Facebook, a ver qué mencionan. A ver. A ver. Y también las personas que puedan tener ciertas dudas y preguntas al doctor también las pueden escribir, y acá yo las traslado para que las pueda responder. Si quieres, me voy a adelantar porque hasta que lo piensen, Sí, pues sí. si viviéramos en la antigüedad tardía, pues perfectamente hubieran identificado a ese personaje como Hermes, el Hermes griego o el Mercurio romano. Es el personaje que se aparece, el dios que se aparece a los caminantes y les indica por qué camino ir, por qué camino adecuado ir. Daros cuenta que yo iba entonces por mi vida con una bicicleta, pero pretendía ir por una autopista. Todas mis experiencias chamánicas, mi consumo de sustancias, el querer tal. Y sin embargo, daros cuenta de la sabiduría de lo inconsciente. Ves por caminos secundarios, viendo paisaje, tomando nota. Fue algo que me ayudó a cambiar la dirección. Yo mi último viaje a Venezuela con los Yanomami fue en el año 94, creo que fue la última vez que estuve por allí. En el 92-93 estaba por México, estuve en pueblecitos de la Sierra Zapoteca y Mazoteca mexicana, un pueblecito que se llamaba Huaula de Jiménez, donde había una famosa curandera que se llamaba, bueno, se me ha ido lo que aquí dice el santo al cielo, María Sabina, ya ha vuelto, que fue la que llevó de la mano a John Lennon ahí, porque hubo una época que se puso de moda. Me parece que me estoy quedando muy oscuro, porque se está yendo la luz. Si me perdonaréis un segundo y enciendo la luz aquí. Sí, cómo no. Bueno, ya estoy aquí con vosotros. Disculpad, los directos tienen estas cosas. Y como os decía, daros cuenta qué sueño más creativo y más rico. Cómo es un sueño que realmente me orientaba, era verdad, no era mi camino. Yo paré y de alguna manera fue un estímulo para empezar mi primer análisis junguiano, que no fue en el Instituto Bonfran, fue en el marco de un grupo de psicología analítica en Valencia,
donde también se desplazaba un discípulo de María Luis Bonfranz, que era José Zavala, un psiquiatra de origen mexicano, que estuvo trabajando muchos años en Zúrich con María Luis Bonfranz, creó un grupito, participó del famoso grupo de la Tower Group con Dieter Baumann, que también venía por Valencia, que es nieto de Jung. Hacíamos pequeños congresos aquí y bueno, en definitiva lo que quiero transmitiros es que la creatividad dentro del trabajo junguiano se convierte en el hilo central. El hilo central. Claro que el problema aparece cuando estás trabajando con gente que tiene cuadros clínicos muy severos, que tiene su capacidad de autorregulación rota, lo que pasa en la psicosis, que no pueden integrar el material y entonces tienes que recurrir a otros recursos. Y por ahí surgió, de este elemento surgió para mí la necesidad de crear un modelo integrativo que se pudiera organizar por dimensiones, donde la dimensión analítica junguiana formara parte de lo que he denominado tanto la dimensión topográfica como existencial, pero que se incluyeran muchos aportes del psicoanálisis contemporáneo que me permiten trabajar con cuadros clínicos más serios. Sí, doctor, ahora que menciona... Ah, disculpa, Milker. no, sí, Jorge. Sí, quería hacer una pregunta, ya que tocó el tema de este modelo que usted ha creado, de la psicoterapia dinámica orientada por dimensiones. No, ¿cómo usted, de repente con todas las experiencias que usted vivió y que acumuló durante todo su trabajo como clínico, cómo toda esa experiencia se conjuga en la creación de este modelo? ¿Y por qué precisamente lo podemos llamar un modelo junguiano? Es un modelo de inspiración junguiana, quiero decir, pero, por ejemplo, el peso del psicoanálisis, por ejemplo, relacional, en sus diversas vertientes, es muy importante, pero también el psicoanálisis del yo, en versión Hartman en la Escuela Americana del Yo, también incluye aspectos de la psicoterapia existencial dinámica, Yalom, por ejemplo, la mentalización de Fonagy y Bateman, pero tiene una inspiración junguiana importante porque nunca pierdo de vista lo que estoy intentando indicaros ahora, la importancia de la creatividad. Nunca voy a poder utilizar un protocolo. Voy a poder trabajar con estrategias que me dicen más lo que no puedo hacer que lo que puedo hacer, pero siempre la psique del analizado me puede sorprender. Y aparte, cuando la persona tiene una cierta estructuración, todo el trabajo con la imaginación verdadera que dirían los alquimistas, que se hace desde una óptica analítica junguiana está presente. Por ejemplo, otro ejemplo claro. Si yo estoy trabajando con una persona psicótica que me viene y me dice que le han obligado en el trabajo a comer carne humana, la han drogado, y esa carne humana además tenía algo que no era humano, que era de un personaje que tiene la cara del diablo. Imagínate que viene con un delirio, esta persona llega sin medicación, angustiada, pero tiene ya una pequeña vinculación conmigo que permite que yo la tranquilice. Durante un cierto tiempo, yo a esta persona no puedo analizarle ese delirio, que puede ser muy rico. Incluso podemos ver ciertos contenidos arquetípicos. Pero yo, durante un cierto tiempo, las únicas intervenciones que hago son, no sé lo que me cuentas, si es así, si tiene algún matiz. Lo que me importa es que tú y yo vamos a trabajarlo. Y vamos a crear unas condiciones para que pase lo que pase, tú puedas estar más tranquila y ahora encima puedas apoyarte en mí. Estoy creando una situación donde es fundamental mi tono de voz, mi proximidad, que esa persona tenga mi teléfono móvil para que yo pueda cortarle la angustia, hablando conmigo, para que pueda tranquilizarse, para que pueda dormir, para que si es posible incluso prescinda de ir al psiquiatra y que automáticamente le pinchen un neuroléptico y la zombiciquen. Entonces, en esa primera etapa, yo trabajo así. Las ideas que, por ejemplo, me aportaron Winnicott, de la madre suficientemente buena, o Kohut, el convertirme en un otro self, un objeto para la paciente que me utiliza para construir su yo conciencia. Pero claro, en la medida que la persona se va montando, yo no me quedo ahí. Llega un cierto momento que podemos empezar a hablar de lo que ha pasado.
En muchas tradiciones, el comer algo implica la necesidad de integrar algo. Esta persona justamente come algo que tiene que ver con lo diabólico, con el demonio. Su primer delirio ya tuvo que ver, una primera vez que tuvo, con el diablo. Hay algo de la relación con el diablo, que luego ella relaciona con su mundo instintivo, con los propios animales. Luego tuvo unos sueños preciosos, vinculados a caballos, con los cuales empezaba a relacionarse, que le permitían acercarse a ese mundo instintivo que en un principio le parecía peligroso y diabólico. Daros cuenta, yo al principio doy una primacía a toda la dimensión relacional, pero poco a poco puedo empezar a analizar ciertos contenidos inconscientes, lo que yo denomino la dimensión topográfica. Es verdad que en ese camino puede haber personas que tengan dificultades, lo que se llama mentalización, y a veces no tienes más remedio que trabajar la dimensión cognitiva, incluso con ciertos ejercicios. Cuando una persona se pseudomentaliza, eso le ocurre a muchas personas que están medicadas, es que no pueden reflexionar. Ya tú puedes interpretar, analizar que su capacidad de reflexión está muy disminuida. No tiene una idea de sí mismo ni de que los otros son sí mismo, que tiene un aparato psíquico interno con una subjetividad propia. Entonces, a veces ciertos ejercicios preanalíticos pueden ser interesantes. También puede llegar a un cierto momento que aparezcan ciertos conflictos y la persona se defienda de abordarlos directamente y que a lo mejor intenta hacer situaciones regresivas a esa situación muy filial donde yo me convierto en la madre eterna. Entonces uno puede analizar ciertos mecanismos de defensa, como haría la escuela del yo, psicoanalítica, Hartmann, o en un sentido más directo, incluso el propio Wilhelm Reich. Pero es que llegado a un cierto momento también puede aparecer una dimensión existencial. Los sueños nos dan a veces el material para estructurar verdaderos ritos de paso. Daros cuenta, una paciente que había acabado ya el análisis con ella, a cabo del tiempo retomó, quiso volver a tener unas sesiones puntuales porque había fallecido un compañero de un hijo suyo. De golpe, de repente, la muerte apareció. Esa preocupación tan existencial, la muerte, la presencia de la muerte. Estaba ahí una mujer que no había tenido prácticamente ninguna relación con la muerte. Ni de joven ni de pequeña, pues se morían los otros. Y los familiares que se habían muerto no había habido ningún tipo de presencia a ningún nivel. De repente aparece la muerte y le genera mucha angustia. Y trae un sueño. En el sueño aparece un gángster vestido de negro que baja de un coche negro, con el cañón en la punta, le sube en un coche, le lleva a una frontera de guerra y destrucción, pero de repente cambia la escena. Y aparece una casa y escucha la voz de su abuela ya fallecida que le dice: de esto también se aprende. Daros cuenta. Si uno conoce el mito de Deméter y Perséfone, como la Hades rapta a la ingenua Perséfone y la lleva, y esta mujer no tenía ni idea de metodología, pero daros cuenta que en el propio mito la abuela Rea juega un papel fundamental para que ella pueda volver a la vida. En el sueño de esta mujer también su abuela juega un papel fundamental, esa gran madre que emerge ahí. Y de esto, del contacto con la muerte, también se aprende. Quizá, como decía Heidegger, el estar en la muerte activa o constela que a veces se pueda vivir la vida más intensamente. O muchos psicólogos existenciales, cómo enfocar la muerte y todos los mecanismos de defensa que hay alrededor de ella, nos permite integrarla y vivir mucho más profundamente. Catalizar, que diría Heidegger, y vivir la vida más profunda. Maravilloso el caso, maravilloso. Y quisiera hacer una pregunta importante que me trajo este tema de la relación con el sueño, con su propio sueño y sus propias experiencias, en el hecho de ¿por qué cree de que hay muchos junguianos que le temen acercarse a estas experiencias chamánicas y espirituales y solo tratan de acercarse desde la parte más intelectual? ¿Qué opina de esto? Bueno, el mismo Jung no le parecía muy adecuado los elementos culturales que eran extraños a ciertas culturas. Por ejemplo, cuando hablaba del hombre de Occidente
Incluso él hacía yoga, pero hacía yoga para tranquilizarse cuando estaba en su famoso encuentro con lo inconsciente. Él piensa que nosotros tenemos nuestras propias formas, por eso busca algo que le dé consistencia y lo encuentra en la alquimia. María-Louise Bonfranz tampoco era muy partidaria de la utilización de sustancias activas. Él lo señalaba como algo muy peligroso y no muy adecuado. Y los junguianos a nivel general, o muchos de ellos, tienen este tipo de idea. No ha sido la mía, porque ya te digo, yo lo he experimentado todo. Es verdad que llegado a un cierto momento yo me di cuenta que no era mi camino, pero a lo mejor es el camino de otras personas. No lo sé. Date cuenta que las experiencias chamánicas, sobre todo si se utilizan sustancias, son experiencias que te colocan en una situación muy potente. El problema está cuando uno no tiene una mínima estructura que pueda sustentar esto. Mira, yo he atendido en consulta a gente que a partir de consumir ayahuasca ha hecho un brote psicótico. Claro, el problema no es la ayahuasca, el problema es que esa persona no tenía un soporte. Lo que pasa es que mucha gente que trabaja con ese tipo de sustancias no discrimina. Pero lo mismo puede pasar con la meditación. Quiero decir, yo he atendido un par de personas a lo largo de mi vida, una de ellos profesor de meditación, de yoga, que en unos cursos muy intensos de meditación hizo un brote esquizoparanoide. ¿Qué pasa? Que eso lo que nos indica es que las personas pueden haber trabajado un lado de su interioridad de forma muy intensa, pero tienen fallos en su estructura de base. Por eso para mí es muy importante volver a hablar de diagnóstico diferencial. Pero no diagnóstico diferencial como hace los DMS, es un juego de síntomas y una mezcla, sino elementos muy básicos que nos pueden orientar. Cuando hablamos de una estructura psicótica, estamos hablando de una persona que no se sostiene. Y hay que ir con mucho cuidado. Y vosotros podíais decirme, bueno, pero eso es obvio, un psicótico se le ve venir. No es así. Me vais a permitir que os dé otro ejemplo. Yo recuerdo que hace años atendí a una mujer que me dice, viene a verme y quería consultarme simplemente para que la orientara. Una mujer de 50 años que no había conocido hombre y tenía un pretendiente que quería algo con ella. Entonces tenía un cierto temor porque no tenía experiencia, le gustaba al hombre. Bueno, a mí su consulta me parecía muy razonable. Además, yo hace 35 años había trabajado como sexólogo, como orientador de familias, algo que dejé hace muchos años, pero había alguna referencia, me llegó, bueno, me parecía razonable, pero al mismo tiempo que me hablaba de eso me decía, sí, pero además a eso se une que mis exjefes aún me tratan mal y desde que yo me fui de trabajar, pues aún tengo noticias suyas y siempre es para mal. Lo repetía, lo repetía. Y le pregunto, digo, ¿y cómo es que tiene una vinculación con sus hijos? ¿O cómo le llega a usted sus críticas o que le desean cosas malas? Dice, muy fácil. Dice, cada vez que cojo el tren para ir a mi pueblo, consiguen que el tren pare a mitad camino nada más para fastidiarme. Daros cuenta qué estructuración delírica. Qué estructuración delírica totalmente encubierta, en una mujer coherente, y daros cuenta el componente que se diría desde el análisis clásico del narcisismo primario, le quieren fastidiar tanto que son capaces de organizar todo un tren que pare a mitad camino, nada más para fastidiarla a ella, sin que exista ningún otro viajero para nada. Entonces es muy importante tener capacidad de... Tú esta mujer la seduces, la llevas a una experiencia chamánica y acaba cogiendo moscas, acaba fatal. Quiero decir que ese tipo de experiencias, que pueden ser creativas, ya, como te dije, hace muchos años, la ayahuasca, los hongos tipo psilocibínico, yo tuve mis primeras experiencias pinchándome ketamina, es un derivado del LSD, preparándome justamente para cuando yo estuviera en la selva venezolana, poder saber que yo podía digerir esos empaques. Preferí prepararme antes. Aún así, yo iba con un colega, Miquel García, médico y psicólogo, llevábamos una pequeña farmacia, llevábamos desde aloperidol hasta por si nos daba el brote, quiero decir, con ciertas precauciones.
Por desgracia, muchos grupos chamánicos, que se dicen de crecimiento personal, son un descontrol total y absoluto. Ahora, que una persona con una cierta estructura, con un cierto cuidado, que sepa discriminar ciertas experiencias chamánicas pueden ser ricas, pues posiblemente. Sí, sí, totalmente. Bueno, ya que estoy aquí en el Facebook, aprovecho de repente para hacer una pregunta que tienen las personas, ¿no? En el chat escribe, por ejemplo, Andrés Segovia, escribe, es decir, que el modelo clásico junguiano no alcanza para entender la psicopatología, como la prevención, la psicosis, la bipolaridad, etcétera. Las entienden, incluso yo te diría que pueden leer mucho más profundamente que otro tipo de modelos lo que pasa en el delirio, pero probablemente no han trabajado o no, ¿cómo te diría yo? A nivel psicoterapéutico no han profundizado en lo que sería un trabajo que permite consolidar el yo consciencia. De todas formas, la persona que me lo ha preguntado probablemente tendrá una orientación lacaniana, porque me ha hablado de perversión. Es clásico dentro del discurso junguiano hablar tres estructuras: psicosis, perversiones y neurosis, represión, forclusión y renegación. Yo parto de otro modelo a la hora de hacer un diagnóstico diferencial. Me es más útil los modelos de las relaciones objetales postclinianos como Otto Kemper, que hablan de psicosis, estructura borderline y neurosis. Lo que ocurre es que una vez, por eso prefiero hablar de una psicoterapia por dimensiones, una vez que se consolida un cierto yo consciencia, de alguna manera, hay muchos elementos junguianos que son utilísimos y que incluso no son tan distintos de otro tipo de conceptos que utiliza el psicoanálisis contemporáneo actual. Por ejemplo, incluso cierta psicología cognitiva que va derivando hacia lo dinámico. Por ejemplo, la teoría de las relaciones objetales o el modelo de la focalizado en la transferencia de Otto Kemper. Por ejemplo, puedo hablar que en una relación terapéutica se puede escenificar la posición de un padre devaluador y un niño tarado. Personas que se sienten taradas y que eso se reproduce en la relación transferencial, que van siempre de alguna manera pudiendo sentir al terapeuta o la persona que invisten como una persona despreciativa y uno se siente tarado. Pero eso no es algo muy distinto del complejo de inferioridad como se puede trabajar desde un punto de vista junguiano. Cómo articula ciertas relaciones transferenciales y contratransferenciales. E incluso la teoría de los esquemas de Young, de Jeremy Young, donde habla del esquema de imperfección y que lógicamente activa otros esquemas de los terapeutas. Quiero decir, de alguna manera hay formas distintas de hablar, pero en la evolución del psicoanálisis, desde mi punto de vista, le debe muchísimo a Jung. El primero que carga las tintas en la relación materna es Jung, antes que Melanie Klein organizara todo el discurso kleiniano. La primera persona que habla de análisis didáctico fue Jung. Luego, los primeros conceptualizaciones relacionales las establece Jung. Luego, el psicoanálisis, la psicología psicoanalítica del self, la idea de self, de Kohut, incluso el propio Winnicott, tienen elementos incrustados de la idea de self de Jung. La idea, por ejemplo, de Karen Horney, interpersonalista, que en los sueños hay aspectos prospectivos y creativos, es el núcleo del elemento junguiano. Lo que pasa es que el psicoanálisis contemporáneo cita muy poquito, por desgracia, a Jung. Lo que es verdad es que el psicoanálisis, el análisis junguiano clásico, trabaja muy poco con junguianos. Yo hace poco tuve una discusión con un colega, con Enrique Galán, que lo tendréis ahí, ¿no? Él argumentaba que sí. Yo, que conozco bien la parte más clásica por mi relación con los psicoanalistas clásicos, que aún quedan, que han sido discípulos directos de Valéry Bonfant, en los problemas psicóticos no los han trabajado. De hecho, el Instituto Jung, pese a Jung haber sido psiquiatra, haber trabajado con la psicosis, durante sus primeros momentos de funcionamiento, cuando aparecía un cuadro psicótico, lo derivaban a psiquiatría. Eso era así. En Inglaterra, los modelos de mezcla, a partir de Fordham, todos conoceréis a
a Samuels, el famoso libro de Jung y los postjungianos, pero hacen una integración que tampoco me gusta porque se diluye la esencia jungiana, se diluye. No ves imaginación activa, no se habla de esa creatividad, de lo inconsciente. Yo creo que es posible hablar de un modelo más amplio, donde lo junguiano y lo creativo está muy presente, por lo tanto no se diluye en lo que ha ocurrido en Londres, que casi se ha diluido en lo kleniano, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de integrar todos los aspectos más modernos del psicoanálisis y de la psicoterapia contemporánea. Sí, bueno, también querían saber por acá, profesor, pues alguna recomendación que usted podría dar para alguien que quiere iniciarse en un proceso de psicoterapia, ¿no? Hombre, primero tiene que elegir qué tipo de psicoterapia. Claro, yo en ese sentido hecho para casa. Yo prefiero una psicoterapia de orientación dinámica, si es de inspiración junguiana mejor, y si de alguna manera tiene una vocación integrativa, pues el modelo que yo he creado, el modelo PDD, creo que puede ser una buena iniciación para además trabajar en la clínica pura y dura. Profesor, y también, por ejemplo, dentro del marco junguiano, ¿queda absolutamente claro la diferencia entre la neurosis y la psicosis dentro de este tema de la psicoterapia con orientación junguiana? Yo desde luego sí que lo diferencio. Eso no quiere decir que haya una frontera estricta que uno no pueda hablar, pero básicamente yo sí que comparto la idea de estructura. No todos los junguianos la comparten, pero yo sí. Yo creo que hay personas que fundamentalmente pueden ser psicóticas, limítrofes o neuróticas. Es verdad que estamos construyendo metáforas, pero para explicar. En mi libro de psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, tengo un capítulo específicamente dirigido al diagnóstico. Es verdad que para mí el diagnóstico es algo orientativo y siempre abierto a que se produzcan cambios. No tiene nada que ver con los típicos protocolos de A, B, C. Yo retomo la diferencia que hace Edgar Morin entre protocolo y estrategia. Lo que me da un diagnóstico diferencial es poder tener una estrategia adecuada. Pero yo sí que hago esa diferencia. Un psicótico es una persona que está desbordada por su inconsciente, está anegada. Pero eso lo decía la misma María Luisa Bonfranz. Llegaba a decir en sí, si ustedes leen el libro de Alquimia, un libro que está publicado en Luciérnaga en castellano, es un libro exquisito, dice, hay ciertas personas con un cuadro depresivo que es muy interesante que naden en la depresión. Que buceen en la depresión, que se sumerjan en la depresión, para que luego emerjan renacidos. Ese sistema arquetípico de la crisis y la renovación. Los múltiples mitos, Dionisios, Atis, Cristo, el Amduat, el dios Ra, que hace todo el tránsito y renace en la forma de Kepri, Ra. Pero si la persona puede tener un elemento psicótico, cuidado. Eso lo dice María Luisa Bonfranz. Claro, lo que pasa es que luego los junguianos no profundizan en eso, dice cuidado. Con lo cual ya no es aplicable a todos por igual, con lo cual sí que tenemos que diferenciar. Y mi experiencia clínica, que ya son muchos años, es que es necesario. Uno puede tener teorías muy elaboradas, muy hechas, muy estupendas, pero la realidad clínica hace que uno tenga que tener muy presentes este tipo de elementos. Perfecto. Ahí Jorge justo está publicando dentro de los comentarios de Facebook la página para que puedan conocer más psicoterapia dinámica con orientación por dimensiones, porque creo que es un gran aporte con respecto a una mirada más integrativa y sobre todo creo que es importante, por ejemplo, a todas estas personas que se están formando para afrontar este nuevo mundo que viene después del confinamiento y la pandemia, y que dentro de su impulso vocacional está trabajar todos estos casos que tienen que ver con la psicoterapia. ¿Cuál sería su recomendación?
en base a toda la experiencia que tiene y sobre todo el análisis de lo que está pasando en el contexto actual. Sí, he creído entender a la gente que quiere formarse en la psicoterapia o las salidas que puede haber con respecto a la psicoterapia, que pueden ser dos ángulos. Hombre, yo creo que la psicoterapia es algo que cada vez va a estar más presente en nuestro mundo. Incluso ayer, pues, el viernes, estuve participando también en otra conversación donde nos planteábamos inclusive la importancia de la psicoterapia breve en los centros de salud. Por ejemplo, en España, que tiene un sistema de salud bastante aceptable, pero sin embargo, mi mujer es médico. Los protocolos, cuando una persona va con una cierta depresión o ansiedad, es pastilla, pastilla, pastilla. Hay técnicas focales, hay una derivación de la PDD que puede ser aplicable en la psicoterapia focal, de 10, 11, 12 sesiones. Yo he trabajado en el mundo, en el ámbito público, con lo cual puedo dar cuenta de ello. Pero luego todo el mundo en los recursos humanos. Ayer también lo comentábamos, que a veces por la idea de coach, el coaching es algo muy mecanicista, líder, productividad, eficacia. ¿Cómo introducir modelos más humanistas, entre comillas, donde se contemplen un conjunto de dimensiones, la dimensión relacional, la necesidad de empatía, a veces de sustentar, sin infantilizar, pero también se puede hacer trabajo con complejos, o podemos cambiar el nombre para que nadie se asuste y poner esquemas o patrones. En el mundo de la empresa, los complejos de poder, como la cantidad de energía que chupa. Con lo cual, yo creo que un planteamiento integrativo, psicodinámico, como el que yo pretendo seguir desarrollando, puede ser muy útil para el desarrollo de cómo las cosas se van enfocando. Creo que es un buen momento, aunque la situación económica sea mala, para que la gente se forme en psicoterapia, porque creo que cada vez más la gente está concienciada de que no solamente existen los problemas físicos, los problemas que ha podido traer psicológicos el confinamiento. Das cuenta la cantidad de gente que se le han movido cosas internas. Pero también oportunidades. También oportunidades. Sí, Jorge, bueno, ¿hay preguntas en Facebook? No sí, sé cómo. hay una pregunta que tiene Paula Vallejo, profesor Castillo. Ella dice que usted refirió una crítica a la psicoterapia de enfoque junguiano disculpe que sea, ok, en torno a la fortaleza del yo. ¿No es necesariamente lo que se logra en el proceso de individuación? Pregunta Paula. El proceso de individuación se puede llevar a cabo si hay un yo conciencia cohesionado. Si no, no se puede llevar a cabo. Si no existe un yo cohesionado, es imposible. Que es muy distinto de mantener una posición exclusivamente alrededor del yo. Eso, en otros términos, Edinger lo desarrollan. Es el eje yo-self. Si no existe ese eje, no es factible. No es que para la individuación necesitas de dos aspectos. Necesitas de ese contacto, utilizando un lenguaje clásico, aunque yo utilizo otro, que es, necesitas ese concepto de sí mismo, esa capacidad autorregulativa de la psique, pero necesitas un yo, conciencia, que procesa, que elabora, que construye. Sin esa dialéctica no es posible la individuación. Y eso ¿no? El problema es de destruir el yo, o como plantea, por ejemplo, Lacan, que el yo es a veces algo que está dentro del puramente imaginario, o por ejemplo el mismo Hillman cuando dice que el yo es un complejo más, pero es el complejo que soporta la consciencia. Es el complejo que soporta la consciencia. A mí me gustaría que alguien me explicara cómo puede hacer uno la individuación si esa conciencia está negada por lo inconsciente. Que alguien me dé una idea de cómo uno se puede individuar. Porque no es verdad eso que uno solo lo dejan con un brote psicótico, lo dejan aislado y solo uno con su psicosis, el propio delirio lo reestructura uno y lo saca de ahí. Eso no es verdad. Perfecto. Por ejemplo, Jesús Rafael menciona esto. Con respecto a lo planteado por María Luis Bonfrance sobre la depresión, el mismo Tarot hace alusión en adentrarse en la crisis para encontrar la iluminación.
En Interpretaciones del Arcano 9, el ermitaño. Bueno, Sí, ese comentario. sí, es un símbolo, pero el problema está que hay gente que no puede adentrarse en la oscuridad. Porque la metáfora, más que adentrarse en la oscuridad y ser capaz de ver un rayo de luz, la metáfora es un volcán que ha eclosionado y ha arrasado con cualquier luz, como un sueño de un paciente psicótico que yo tuve. Tuvo ese sueño y tuvo un brote tal. Brotaba el volcán y apagaba todas las luces, la luz de la conciencia. Yo tuve un sueño muy bonito. Cuando empecé mi primer análisis junguiano, yo iba corriendo y había un temporal, me refugiaba en una cueva. Esa cueva era como un pequeño altar y había una luz. Yo pensé en el sueño, ahora sé que la luz de mi conciencia no se va a apagar. Eso es muy importante, muy, muy importante. Si no, no es posible la individuación. Sí, sí. A ver, bueno, un poco para seguir leyendo aquí los comentarios y las preguntas que nos hacen. Vuelve a escribir a Andrés Segovia y dice, bueno, creo que actualmente sí es bueno que la psicología o el aproximarnos a lo psíquico tiene puntos positivos, pero lamentablemente mucha gente lo está mercantilizando y la gente puede caer en charlatanes y más bien alejarse del encuentro con el alma. Bueno, pero eso ocurre en muchos espacios. Es verdad que en la psicología puede tener puede, en campos que pretenden relacionar con la psicología y la psicoterapia puede haber pues mucha actividad en esa especie de pseudo psicoterapias y charlatanería, y eso es verdad. Es verdad, esas mezclas que hacen a veces de Jung, el tarot, la astrología. Una cosa es la simbología de la astrología, que puede ser muy rica, incluso del propio tarot. Pero otra cosa es ir al astrólogo que te diga si vas a tener un accidente mañana o no lo vas a tener. Son cosas totalmente distintas, no tienen Sí, nada que ver. Y hay gente que hace unas mezclas terribles, terribles. sí, Y, sí. y por ejemplo, doctor, eh, ¿usted cómo visualiza el futuro de este enfoque? Hombre, yo creo que la psicoterapia junguiana a nivel general va a tener un recorrido importante porque introduce un trabajo con lo existencial, pero lo existencial no ideológico, no entroncado con una creencia específica, lo existencial que surge de los mismos sueños, de la dinámica. El libro de María Luis Bonfant sobre los sueños y la muerte es una investigación sobre la muerte, pero con personas que estaban a punto de morir y tenían sueños terriblemente interesantes, en un sentido mitológico de la palabra, sin tener conocimiento de la mitología, con lo cual toda esa vertiente de la psique inconsciente que nos habla de lo existencial está presente. Yo creo que esa hambre de lo existencial, el ser humano es un ser que pregunta, por lo menos una parte importante. Es verdad que si se está muriendo de hambre no pregunta porque necesita comer y mata si es necesario, pero una vez que hay unas mínimas necesidades cubiertas, es un ser que pregunta. Con lo cual, la psicología junguiana yo creo que tiene un recorrido muy amplio. Y después los modelos integrativos como el mío, yo creo que van a consolidarse porque son modelos muy clínicos, y que permiten, integrando lo que para mí es esencial de la psicología junguiana, con el complemento de muchos otros elementos, muchas otras herramientas y puntos de vista que trae el psicoanálisis y la psicoterapia contemporánea, permite un trabajo con estructuras que están muy dañadas, por utilizar una metáfora. Y además, otro elemento muy importante, en la medida que es un trabajo por dimensiones, es casi lo que más similar a lo que en computación se llamaría el código abierto, en el sentido que una persona puede formarse en el modelo, pero luego puede introducir elementos muy personales en cada dimensión. Es algo abierto. Hay modelos integrativos muy interesantes, el que os comentaba antes de Jung, el de cognitivo analítico de Ryle, la psicoterapia breve integrativa. Hay muchos modelos y muy interesantes, pero quizás lo que define mi modelo
es que es abierto al punto de que hay unas dimensiones, está organizado, pero uno puede entrar en las dimensiones y aportar cosas muy propias de la experiencia personal, enriqueciendo el modelo y haciéndolo más complejo, pero al mismo tiempo más pragmático. Yo creo que eso es algo muy rico. No es un modelo cerrado, no es un modelo 1, 2 y 3, y si no estás en 1, 2 y 3 no estás en el modelo. Wow, es maravilloso. Bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista. Primero quiero agradecerle de todo corazón este espacio. Ha sido muy enriquecedor a nivel personal y las 53 personas que nos han estado siguiendo dentro de la transmisión, creo que no lo dudan. Le quiero agradecer por este tiempo, por enriquecer esta charla, y realmente no puedo concebir un mejor invitado para iniciar este ciclo de entrevistas. Bueno, yo os lo agradezco y además animaría a que vuestros seguidores continuaran, porque he visto que entre los invitados que vais a llevar hay gente muy relevante, muy interesante. Además, verán posturas muy distintas a la mía dentro del mundo junguiano, y eso es algo también muy rico, es la diversidad. Pero al mismo tiempo el respeto a lo que el otro piensa y cómo el otro entiende la propia dinámica terapéutica. Sí. Bueno, yo también quisiera aprovechar este cierre para invitar a todas las personas que nos están viendo eh, a que cliquen a ese comentario que hice sobre el link de la psicoterapia dinámica orientada en dimensiones, creada por este profesor Castillo. Y bueno, invitarlos a todos. Va a haber un curso abierto, profesor. De repente, si usted quiere ampliar un poco más esta invitación. Bueno, la invitación está abierta. Es verdad que no quedan muchas plazas ya, porque como es un curso que se va a iniciar en febrero, daros cuenta que faltan 5 o 6 meses, y pese a la pandemia y todo hay, el límite son 30, ya hay creo que 28 preinscritos. Lo que pasa que, bueno, luego puede haber alguien que a lo mejor pues a la hora de concretarlo pues tenga algún tipo de problema y no pueda, pero os doy esa cifra porque hay mucha gente interesada, y la verdad es que estoy encantado porque se va a hacer una formación online que va a acreditar como psicoterapeuta orientado por dimensiones, con una importantísima acreditación, la acreditación de interés técnico profesional por parte de la FIAP, que es la Federación Iberoamericana de Asociaciones y Grupos de Psicología, donde está el Colegio Oficial de Psicólogos, creo que de Perú, de Colombia, de Argentina, de Guatemala, de Brasil, el Consejo General de la Psicología en España, el Consejo General en Portugal. Bueno, la mayoría de organizaciones colegiales. Es una acreditación muy importante. Además, lo realizamos desde el Instituto de Psicoterapia Dinámica Orientada por Dimensiones, que tiene un acuerdo permanente con el Colegio Oficial de Psicólogos aquí en España, que está a su vez integrado en el Consejo General, pero tiene también un plus aquí concretamente en Valencia, con lo cual hay una acreditación muy importante. Y bueno, y creo que va a ser muy interesante, porque la gente que está prescrita son gente todos de un cierto nivel. Quiero decir, al comentar a los que nos oyen, que vosotros dos vais a estar en el curso, con lo cual daros cuenta que podéis ver que son personas que tienen un cierto recorrido. Hay profesores de universidad, gente que viene del mundo empresarial, psicoterapeutas de muchos años de trabajo que van a realizarlo, con lo cual será, yo creo, muy interesante. Aparte, al ser online se puede realizar de todo. Habrán clases en directo, pero no es ni siquiera obligatorio ir, se pueden descargar las clases. Se están trabajando especialistas en el diseño de una plataforma muy sofisticada, Moodle, donde se van a integrar muchos elementos para que sea muy interactivo, muy dinámico, muy participativo. Y bueno, yo creo que va a ser una experiencia estupenda y que además va a dar pie a que se creen grupos en los diversos países de formación de psicoterapia dinámica orientada por dimensiones. Vamos, para mí, lógicamente, como el creador de ese método, es algo que me produce una inmensa ilusión, pero además lo podemos pasar bien. Perfecto. Y todos los interesados, denle clic al comentario de Jorge. Una vez muchas gracias, doctor Javier Castillo, y muchas gracias a todas las personas que se mantuvieron conectadas a la transmisión.
bueno, hasta a las 6 tenemos otra actividad y a las 7, así que estén al tanto de la página. Bueno, adiós a todos y cuídense mucho. Muchas gracias.